Buenas, mi nombre es Emily Méndez y mi grupo está formado por Carlina, William, Joel, Yulaine y Rogelio. Nosotros decidimos elegir la obra La Zapatera Prodigiosa de Jan Helmut, basada en la obra original de Federico García Lorca. El título de esta obra está estrechamente relacionado con su trama, pues se refiere al personaje principal, la zapatera, y sus vivencias. Esta es una producción dramática con matices cómicos y dinámicos, que es protagonizada por esta mujer que se cuestiona su presente y su futuro. La zapatera, en esta corta obra, a través de lo que son monólogos y vociferaciones, se presenta como la esposa sensible y arrepentida, muy pensativa siempre. La obra está principalmente escrita en diálogos donde los personajes hacen uso de un lenguaje moderno y jocoso, usando expresiones comunes, preguntas retóricas y onomatopeyas. Está escrita en prosa y los personajes participan en esta obra como actores, porque existe un narrador omnisciente. Los personajes secundarios no poseen un perfil profundo porque giran exclusivamente en torno a la zapatera. Mi personaje, el que yo elegí en particular, son las vecinas. Las vecinas son representadas como señoras estereotípicamente entrometidas y dogmáticas, cuyo único propósito es juzgar y atormentar a la protagonista. Esta obra, a pesar de su corto tamaño y duración, es una obra muy interesante que nos da mucho de qué pensar sobre la vida de las mujeres y sus vivencias domésticas. La Zapatera es una obra corta y jocosa que yo recomendaría a todo el mundo porque es fácil de leer y de disfrutar. Perfecto para las personas que están iniciando a apreciar lo que es el teatro. Buenas, mi nombre es Tomás Báez y hoy les voy a hablar un poco sobre la obra de La Zapatera Prodigiosa de Federico García Lorca y un poco sobre mi personaje que es el alcalde. La obra trata sobre dos esposos que son los personajes principales, los cuales son la zapatera y el zapatero, que tienen problemas en su matrimonio. Principalmente, el zapatero ha estado sintiéndose disgustado por las acciones de la zapatera, ya que ésta se la pasa coqueteando con todas las personas que se le acercan a la tienda. Ahora les voy a hablar sobre mi tema, que es el texto secundario, que está compuesto por una serie de notas e indicaciones que explican cómo debe ponerse en escena el texto. Por ejemplo, indicando los desplazamientos de los personajes en el escenario, la vestimenta de los personajes, el tipo de escenografía y el tipo de escenografía donde se desarrolla la acción. Un ejemplo claro de esto en la obra es cuando entra el zapatero en la primera escena, que indica que este viste con un traje de terciopelo, con botones de plata, un pantalón corto y una corbata roja. También indica el desplazamiento de él en la obra, diciendo que este se dirige al banquillo, y también lo inquieto que se encuentra a lo largo de toda la obra. Ahora les voy a hablar un poco sobre mi personaje, que es el alcalde. Este, en su introducción, se demuestra como una persona sabia y humilde a pesar de su posición, el cual nota el disgusto en la cara del zapatero cuando entra a la tienda y le da consejos sobre el matrimonio, ya que este estado en 4 matrimonios: Rosa, Manuela, mi situación, y Enriqueta Gómez. Además, el zapatero le confiesa que no sabe por qué se casó si no está enamorado de la zapatera. Y el alcalde, para este hecho, no tiene más que decir que un te has lucido, demostrando lo asombrado que este está. En conclusión, esta obra me causó un gran impacto debido a que las cosas más pequeñas, aunque crean que son insignificantes, en algún momento afectan a las personas, y esto es lo que lleva al zapatero a dejar a su esposa. Muchas gracias. Mi nombre es Carlina Gómez y le voy a estar hablando sobre el desarrollo de la obra y mi personaje, que es la zapatera. Bueno, esta obra es ágil, no dura mucho cada acción que procede, además que algunas veces son extensas, algunos diálogos ocurren en este preciso momento. Tiene diferentes momentos, pero son breves, pero la mayoría de la obra se ejecuta en un solo espacio, que es donde está el baúl, y la ventana, por lo que toda la obra ronda por ese espacio. Los distintos momentos de la obra fueron las dos escenas, la primera donde
La zapatera habla con sus pretendientes por la ventana, se queja y pelea con su esposo, y las vecinas la vienen a molestar y criticar hasta que el zapatero se va de la casa. Y la segunda escena es cuando ella se encuentra sola en la casa sin el zapatero, su esposo, y comienza a lamentarse de que él no esté, y las vecinas difundiendo chismes de ella por el pueblo. Y luego el zapatero regresa haciéndose pasar por tirititero y hace cuentos para el pueblo, y la zapatera refiriéndose indirectamente a lo que han pasado su esposo y él. Y por una pregunta de él, ella dice lo mucho que extraña el zapatero y que estaría muy alegre si regresara. Entonces el zapatero se descubrió y se reconciliaron la zapatera y el zapatero. El desenlace se revela en la obra porque la narración decía que el zapatero estaba disfrazado de tirititero, y al ver los sentimientos que la zapatera tenía hacia el zapatero, se pudo concluir que se iban a reconciliar porque ambos se querían, aunque ella no lo decía o demostraba antes. Esta obra se desarrolla en orden cronológico porque las escenas son continuas desde el principio hasta el final. Algunos diálogos entre el niño y la zapatera que hablaban de temas generales, pero no tan concernientes a la trama de la obra, puede que distraigan la atención de la trama central, pero de igual caso no eran tan llamativos para desenfocar la atención del desarrollo de la obra. Bueno, los personajes hablan y la zapatera, siendo el principal personaje, actúa y habla y en diálogos durante toda la obra. Las personalidades de los personajes están indefinidas porque la obra solo describe el contexto brevemente al inicio de las escenas. Sin embargo, no describe las personalidades de los personajes. Pero a través de los diálogos podemos ir identificando algunas características de los personajes, como la de la zapatera, que es una persona joven y de una actitud muy llamativa, por lo cual se daba a relucir ante todo el pueblo. También ella era muy quejumbrosa y no podía decir sus sentimientos realmente. Los actores son las voces críticas del dramaturgo porque la trama y los diálogos revelan las ideas y pensamientos del autor. Esta obra representa a muchas personas, por lo que se puede considerar que posee una psicología en la cual los espectadores se pueden reconocer por mimesis. Esta obra habla sobre la zapatera y el zapatero y cómo era su matrimonio, el cual algunas acciones y palabras de la zapatera daban a entender que no quería al zapatero, hablando con sus pretendientes por la ventana y quejándose y fantaseando constantemente, y teniendo una actitud llamativa la cual las vecinas vivían chismoseando sobre ella y su matrimonio. Pero el zapatero irse ocasionó que la zapatera reconociera que sí quería a su esposo y que no quería que se vaya lejos de ella. Y eso el zapatero quería y necesitaba saberlo para saber si quedarse con ella, si de verdad ella lo amaba. Creo que esta obra enseña que para que haya una buena y fuerte relación debe existir la comunicación sincera y hablar sobre los sentimientos y no ejecutar acciones sabiendo que esas pueden lastimar a la pareja, y reconocer todo esto sin necesidad de haber tenido que perder a la pareja para darse cuenta de eso. Muchas gracias. El punto culminante de la obra. El conflicto de la obra se genera gracias a los dos personajes principales, el zapatero y la zapatera, una pareja de esposos que tiene conflictos gracias a sus diferentes tipos de vida. El zapatero tiene una vida un poco más rudimentaria y encasillada, en el que él solo trabaja y pasa su tiempo en casa, mientras que la esposa, la zapatera, una ama de casas, quiere hacer más con su vida. No se quiere dejar gobernar, quiere ser un alma libre. Sin embargo, por la vida del zapatero no puede hacer esto. La zapatera comienza a platicar con distintas personas a través de la ventana en su tiempo libre, lo cual molesta al zapatero. El zapatero también es una persona que se deja dominar fácilmente de los demás, se deja engañar en su trabajo, por lo cual la zapatera también se molesta y decide tomar pie en nombre de él. Sin embargo, el zapatero, por temor a lo que los demás dirán y lo que se ha comenzado a decir sobre ellos dos, decide irse de la casa. La zapatera, devastada, pero primero que furiosa, abre un bar en el cual llega un hombre después de un tiempo, un titiritero, viendo que los vecinos y la comunidad ha empezado
a aislar a la zapatera y a tratarla mal. Él de manera indirecta pide disculpas en su nombre sin que la zapatera sepa que está hablando con su esposo. Y al final de este conflicto, el zapatero revela quién es y pide disculpas. Y así juntos se oponen a la comunidad que quiere aislar a la zapatera. Tuvo un conflicto lógico, un conflicto en el cual las emociones estallaron. La zapatera estaba devastada. La zapatera también entendió que ella también tuvo parte del problema y el zapatero también, y admitió sus disculpas. Se pudieron reconciliar y así crecieron como pareja. La estructura. La estructura nos habla sobre una zapatería. Entre los escenarios tenemos la zapatería, tenemos el bar donde trabajó la zapatera luego de que el zapatero se fuese, y entre los vestuarios tenemos los vestidos que utilizaba la zapatera, eran muy destacables. El vestuario de personajes como el galán nos dejan un poco más de las ideas abiertas, no nos especifican necesariamente cómo son. Igual el niño, pero otros como ya dije, la zapatera y el zapatero cuando está disfrazado de titiritero, son un poco más específicos de cómo debemos llevar estos. Las emociones son muy detalladas, se da a entender exactamente cómo deben estar los personajes. Hay escenas donde la zapatera específicamente se nos indica que está devastada y está llorando. Se nos indica cuando sube la voz, cuando cambia la voz del zapatero al imitarse a sí mismo disfrazado de titiritero, etc. Las indicaciones sobre las emociones son muy claras. La estructura y el vestuario un poco menos, porque nos indican cómo deben ir vestidos, pero no específicamente las prendas que tienen. Concluyo que la obra fue ligera, fácil de entender y entender las posiciones que tenían los personajes. Me gustó bastante la conclusión. No esperé que hubiera una buena resolución para este tipo de conflictos, que a pesar de que se muestre de una manera un poco más ligera, como mencioné, son conflictos que sí se pueden generar en la vida real y normalmente no existe la responsabilidad para que ambos participantes admitan sus culpas y pidan disculpas, por lo cual me gustó bastante esa parte. Los personajes se les podían sentir muchas emociones, por lo que siento que sería una muy buena obra para hacer una lectura dramatizada, como estamos viendo. Y al final puedo decir que sí, me entretuvo y me gustó bastante la obra. Buenas, mi nombre es Rogelio Joa y yo les voy a hablar sobre el desenlace de esta obra. En esta obra el desenlace consiste en el reencuentro de una pareja amorosa entre el zapatero y la zapatera, que luego de haberse casado por terceros, descubren que en realidad se aman y no permite que la mala fama de la esposa destruya su nueva relación. Ciertamente, este desenlace es descriptivo hasta un punto, ya que indica bien el lugar y el contexto de dicho suceso. Sin embargo, en ciertos aspectos se puede tener libertad de la puesta en escena, sobre todo en algunos detalles del lugar como la decoración, la iluminación, etc. En cuanto a la escenografía, no es tan precisa como pudiera ser, pero se dan algunos detalles que pueden darnos una vaga idea de la escenografía, aunque estos pudieran ser más precisos. De todos modos, esto no ocurre en toda la obra, sino tan solo en el desenlace. Sobre el vestuario de cada actor, durante el desenlace solo se indica el vestuario del zapatero, el cual era un disfraz de titiritero,
pero igualmente no se dan muchos detalles, además de un redoblante y un retablo colgado en la espalda. En cuanto a las emociones que deben expresar los actores, sí, se precisan de manera perfecta, ya que en todo momento la zapatera expresa cómo se siente, mientras el titiritero, o sea, su esposo, cuenta sus historias y los sentimientos de ambos. Al zapatero quitarse el disfraz son bastante claros e interpretables. Los personajes que elegí para esta obra fueron dos de los tres pretendientes de la zapatera, los cuales son Mirlo y el alcalde. Estos representan hombres crueles y agresivos que obligan a otras personas a cumplir sus deseos, lo que causa el desagrado de los lectores hacia estos personajes. Saludos, yo soy William Penn y les voy a hablar sobre el género de la obra Zapatera Prodigiosa. Generalmente en esta obra se puede ver que su principal género es dramático y también se puede ver que tiene elementos de tragicomedia, ya que la tragicomedia es un subgénero que combina rasgos de la tragedia y comedia. El tono general suele ser serio, pero intercalan pasajes cómicos y el final resulta unas veces feliz y otras veces desgraciado. También pude notar que la obra tiene partes de ser una obra farsa, ya que este tipo de obras son breves, que pone en escena una burla generalmente erótica y de humor grueso. El tipo de teatro que esta obra pertenece es el épico, ya que su característica básica de este teatro es su actitud antiilusionista. Se trata de un teatro que mezcla singularmente lo dramático y lo narrativo. Se trata de mantener despiertos a los espectadores para que no pierdan de vista que la representación es un juego y que deben mantener su capacidad crítica para juzgar el conflicto planteado. Esta obra no tiene un arte visual, pero se utilizan las palabras para describir el ambiente y lo que está sucediendo. El personaje que me tocó fue el galán de títeres. El galán de títeres es un personaje secundario y a la vez primario, ya que este es el zapatero disfrazado. El zapatero, después de marcharse de su casa por las discusiones que tuvo con su esposa, él vino disfrazado de titiritero al pueblo y se dirige a la casa de la zapatera. Este galán le hace varias preguntas jocosas a la zapatera. También hablaron de sus problemas internos que tuvieron en sus disputas de discusión. Se hablaron de que se separaron. Eh, También pudimos ver que este galán al final de la obra se quitó el disfraz y la zapatera pudo ver que era su marido y al final regresaron juntos de nuevo. Por eso es que digo que esta obra es tragicomedia. Por suerte tuvo un final feliz y gracias a Dios que no tuvo un final desgraciado como lo suele tener una tragicomedia también. En conclusión, esta obra me encantó ya que tiene elementos que uno sufre diariamente. Muchas parejas suelen separarse por muchas discusiones. A veces esas discusiones suelen ser por cualquier cosa. Y también me gustó que esta obra es una obra para adultos, no es para niños. Y me encantó este tema. Muchas gracias por su atención.